Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este comienzo de semana, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien, cierto? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, en virtud del tiempo comenzamos con nuestras actividades del día de hoy. Vamos a seguir analizando textos, como les dije, el fondo en profundidad de lo que estamos abarcando el lenguaje tiene que ver directamente con el análisis de diversos textos, la forma en que interpretamos la información y cómo ustedes también la van interpretando respecto a su carga emotiva, su experiencia, la forma en que ustedes han crecido, se han desarrollado, ¿ya? La semana pasada tomamos un tema bastante que nos llega mucho, que tiene que ver directamente con cómo nosotros nos enfrentamos a la enfermedad. Ya hablábamos de estas personas que están enfermas, el tipo de cuidado, lo analizamos dentro de un texto poético, hablamos sobre las formas de cuidado de los enfermos. Y hoy día vamos a continuar en esa línea, vamos a seguir hablando de las enfermedades, pero les voy a dar un punto de vista distinto. Les voy a mostrar un video pequeñito eh, para que nos ayude a nuestro análisis, ¿ya? Pero antes de, y como siempre, para los que no tienen la guía, les envío la guía a el chat, la guía de lenguaje del día de hoy y con nuestro tema principal hoy, que es sano o enfermo, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar de otro punto de vista de lo que es la enfermedad? Porque salen algunas cositas que tienen que ver con esto, con cómo, dependiendo de la cultura, dependiendo de la experiencia, dependiendo de las situaciones, el concepto de sano o enfermo va cambiando, ¿ya? Así que comenzamos con la actividad del día de hoy. Vamos a ver un pequeño video introductorio que tiene que ver un poquito con las medicinas alternativas. Parte de la medicina tradicional china y la acupuntura hace parte del arsenal terapéutico que tenemos nosotros para tratar las personas que quieren o que están interesadas en ser tratadas con medicina tradicional china. Además de la acupuntura, contamos con técnicas como moxibustión, electroacupuntura y ventosas o la cupping terapia. ¿En qué consiste la acupuntura? El cuerpo humano está conformado por canales de acupuntura. Tenemos en total 12 canales de acupuntura que conforman el cuerpo, además de otros canales extraordinarios de acupuntura. Y la acupuntura es aquella aplicación de agujas estériles en puntos de acupuntura específicos que hacen parte de los canales de acupuntura para, por medio de ello, equilibrar la energía, manejar el dolor, manejar ciertos síntomas que podemos tener con ciertos medicamentos. La acupuntura la venimos haciendo hace 2 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá en dos modalidades. La modalidad ambulatoria, hacemos consulta externa de medicina tradicional china y de medicina complementaria, y además sincronizamos los esfuerzos terapéuticos con clínica del dolor. Hacemos parte de la clínica del dolor y del manejo integral del dolor. Desde el Departamento de Medicina Complementaria de Acupuntura los invitamos a que nos visiten. Estamos prestos para ayudarles. Estamos en el edificio ambulatorio en el 8.º piso. Ya. Eh, Sé que no para todo es como una información que sepamos manejar o conocemos así como a cabalidad, que tiene que ver con estas ramas de la medicina que son alternativas y que se centran más en el trabajo de las energías. Eh, yo dentro de lo que es la experimentación de sanar el dolor, por ahí tengo personas cercanas que siempre me decían que el dolor o la enfermedad tenía causales anteriores al síntoma. Y esas causales principalmente se podían atacar de cierta forma. Entonces, dependiendo de la situación, siempre hay como alternativas a cómo desarrollar, a cómo enfrentar. Obviamente, lo más seguro es ¿cómo se llama? La medicina tradicional,
pero no quiere decir que sea la única alternativa dentro de lo que podamos realizar. Entonces, hoy día, en el texto que vamos a analizar, tiene mucho que ver esta forma de identificar si uno está sano o está enfermo, ¿ya? Eh, Vamos a trabajar hoy día con este cuento del autor chileno Joaquín Díaz de Garcés, ¿ya? Para los que no lo conocen, Joaquín Díaz de Garcés, eh, o sea, perdón, Garcés, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ya. Joaquín Díaz Garcés es un escritor que nació en septiembre de 1877, murió en 1921 y principalmente su obra fue asociada a la escritura y el periodismo, ¿ya? Escribía columnas y artículos de prensa donde atacaba muchas cosas dentro de lo que era lo costumbrista, utilizaba un seudónimo distinto a su nombre. Acuérdense que en la antigüedad los escritores todos utilizaban como una mascarita, un seudónimo para que no supieran quiénes eran. Y trabajó en diarios, fue director de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, en cuanto a las letras, él estuvo muy ligado al desarrollo de la escritura, de los textos de Chile. Eh, Como obras principales que se puedan destacar dentro de, aparte de su ramo de escritor y todo, tenemos las páginas chilenas, Los Conspiradores, La Voz del Torrente, Juan Neira, páginas de Ángel Pino, ¿ya? Pero siempre dentro de esta crítica a lo que pasaba socialmente, de esta forma de identificar cómo, cómo la sociedad se iba transformando. Acuérdense que cuando hablamos de la historia del hijo del doctor, era una crítica bastante grande a lo que ocurría con esta transformación social cuando los hijos se iban a la universidad y todo. Y cuando hablamos del poema de Neruda respecto al cambio de la erosión, también una crítica súper fuerte a lo que estaba pasando en el ecosistema de donde él estaba, de donde él se crió. ¿Ya? Así que comenzamos con este cuento de Joaquín Díaz Garcés, que es Sano o Enfermo. Mi enfermedad, memorias íntimas. Había gozado siempre de una perfecta salud. Jamás una mano de médico había oprimido mi muñeca para saber cuántas pulsaciones por minuto dejaban de sentir los golpes de sangre en mis venas. Nunca había recibido tampoco esa tímida cuenta, encabezada con la fórmula consabida por servicios profesionales. Era lo que se llama un hombre robusto. Y ay, todavía recuerdo con emoción esas gruesas pantorrillas, esos mofletudos cachetes, esos lagartos poderosos que eran el mejor ornato de mi cuerpo, sano y fuerte. Los amigos me daban palmadas en la espalda, diciéndome con cierta admiración envidiosa, pero hombre, ¿hasta cuándo engordas? Y yo sonreía con esa alegre satisfacción del que come bien, vive bien, anda bien y se siente bien. Pero un día, no sé cuánto tiempo estuve con 40 grados de fiebre y, por consiguiente, sin darme cuenta de lo que pasaba a mi lado. El hecho es que abrí los ojos, sentí que en torno mío cuchicheaban y hasta me pareció ver al doctor Oyarzún que, sentado frente a una mesita de centro, escribía una receta. Por fin recobré completamente mis facultades y supe que había tenido una fiebre tifoidea de 25 días de duración. Quedé convaleciente, sentado en una poltrona y envuelta las piernas con un enorme chal listado a grandes rayas. Todo el mundo me contemplaba. Decía, por ejemplo, quiero agua. Y 10 personas corrían atropellándose a buscar agua. 10 botellas se alineaban delante de mí y 10 vasos se alargaban hasta mis labios sedientos. Mejoré completamente.
pero sin dejar de sentirme débil y enfermo. Hice finalmente mi primera salida a la calle. Qué brutos son los amigos de uno. El primero que me encontró en la calle la cruzó de carrera al verme. Abrió los ojos con espanto, lanzó una exclamación verdaderamente dramática y me dijo: Hombre, por Dios, ¿qué te pasa? Pareces un cadáver. Casi me he muerto, contesté yo con voz desfallecida. Pero tú sigues muy mal. Sí, bastante. Pero tú te mueres. ¿Tanto como eso? Y me fui con una puñalada en el corazón. ¿Cómo? ¿Es cierto que parecía un cadáver? Me dirigí lentamente al club con la vista baja, para que nadie fuera a notar en mis ojos la opacidad de la muerte. Y con el pretexto de lavarme las manos, estuve largo rato frente al espejo de un lavatorio, observando la palidez de mis antiguos robustos cachetes, las negras ojeras que circulaban mis ojos vivarachos de antes y el desfallecimiento que se notaban en todo mi ser. Un abrazo en la espalda me sacó de mi meditación. Era Diego, un excelente amigo mío. ¿Tú, por aquí? ¿No te habías muerto? Ya lo ves. Ven a la luz para mirarte. Hijo mío, tú estás tísico. ¿Tísico yo? Idiota. No me trates mal. Mía no es la culpa de que estés enfermo. Yo te digo mi opinión para que consultes un médico. Y desde ese día, todos mis amigos y conocidos parecieron haberse convenido en dirigirme el mismo cruel consejo. Ve a un médico. Lo veré, me dije yo. ¿Por qué? O me muero definitivamente o sano de una vez por todas. El doctor estaba en la casa. Le dije que sentía vaídos, de 2 a 3 de la tarde, que me daban unas puntadas en el tobillo izquierdo los lunes, miércoles y viernes, que después de comer se me dormía el brazo y después de almorzar me sentía sin apetito. No me diga usted más, gritó el doctor. Régimen, amigo mío, mucho régimen. Usted sufre catarro intestinal. Lo creo, doctor. Bien, leche y zanahorias. No entiendo. Sí, señor, a comer leche y zanahorias. No hay otro remedio. Si no, apróntese usted para doblar la esquina. ¿Y sanaré, doctor? Sí, señor, a la 10ª. ¿Zanahoria? No, a la 10ª semana estará usted bueno y sano. En casa no se veían otra cosa que zanahorias. Cuando salí a la calle, venían subiendo por la escalera canastos de zanahorias y bajando por la misma baldes con cáscaras de zanahoria. Pero mi enfermedad no declinaba. Por el contrario, seguía de mal en peor, decolorándose aún más mi rostro y aumentando el cerco violoceo que a modo de ojeras rodeaba mis ojos. Al grito de ¡Abajo las zanahorias! Llamé a otro doctor, que me expresó terminantemente que las dejara y adoptara como legumbre favorita a las salsifias. Además, me aconsejó que me cuidara mucho del contagio de la tuberculosis, porque, aunque yo no la tenía, estaba propenso a tenerla. Cuidado con los microbios, fueron las últimas palabras del doctor. Al poco tiempo ya estaba yo devorando centenares de salsifes al día y espantando a los microbios como podía. En mi dormitorio le puse a los umbrales de todas las puertas polvos de Persia y veneno para los ratones, para que los microbios que franquearan la entrada por allí perecieran violentamente. En todas las llaves de agua potable hice colocar esos canastillos que se usaban antiguamente de coladores para el té, afianzando el pico de las teteras.
En las ventanas clavé rejillas de alambre, con el mismo fin de evitar la llegada incómoda de esos audaces insectos. A pesar de tanta preocupación, sorprendí, sin embargo, uno cerca de mi cama y lo guardé en una cajita de píldoras para que el doctor me expresara si era ese uno de los microbios de la tuberculosis. El médico no tardó en llegar, afirmando que, a su juicio, estaba yo echando carnes y buen color, que yo era una maravilla. Le consulté mi aislamiento de los microbios y se rió a carcajadas, diciéndome que los microbios eran tan pequeños que cabía un ejército por cada cuadrito de la reja de alambres. Le mostré el insecto que tenía prisionero y riéndose también, me expresó que era un inocente cucarachito, con cara de buena persona y miembro de la conocida familia de los coleópteros. Pero a los pocos días de esto, aburrido ya de las salsifies, resolví cambiar de médico. Lo que usted tiene, me dijo, es apendicitis. Tradúzcamelo, señor doctor. Prefiero estar enfermo en castellano. Te recomiendo la hidroterapia. Agua, mucha agua. Beba usted 1 litro de agua por hora. Báñese usted cada 2 horas, sumérjase la cabeza en agua si es posible, 7 veces al día. Y otras tantas los pies. Viva usted en el agua. Bien, seré un congrio. Como les dije, este texto de Díaz de Garcés viene es un fragmento de páginas chilenas de una de sus obras literarias. Y aquí tenemos referencia a lo que hablábamos recién. Fue un destacado periodista, escritor chileno, fue alcalde de Santiago, diplomático y director del Museo de Bellas Artes. Siempre se caracteriza su obra por la presencia de lo nacional. Eh, a diferencia de los otros textos que hemos analizado, que el vocabulario es un poquito más rebuscado, Díaz Garcés tiene un vocabulario más sencillo. Trata de expresar lo que tiene para disponer de una manera bastante afable y bastante sencilla de entender, ¿ya? Publicó los 2 libros que ya le había nombrado, Páginas Chilenas y Páginas de Ángel Pino, y dentro de sus obras siempre relacionaba las historias desde el punto de vista de cómo las experimentaba. Ya acuérdense que siempre el escritor nos entrega su interpretación de la realidad. Ese es nuestro cuento de, de inicio que vamos a analizar. Reitero, vamos a darle una vuelta bien grande a distintas partes de este texto. Importante, como siempre les digo, su experiencia, su forma de relacionar lo que acaban de escuchar, cómo ustedes lo han vivido y dándonos un poquito de contexto a cómo ustedes han desarrollado este tipo de situaciones. La primera pregunta dice, cuando el autor está escribiendo este cuento, ¿qué tono emplea para ustedes? ¿Qué creen que él quiere entregar o qué pretende al hacer este texto, este extracto de esta gran obra literaria? Los Están escucho. narrando tu historia, profesor. Narrando una historia, ¿ya? ¿Alguien más? Despierten, despierten. Narra una historia, ¿desde qué punto de vista? Desde que él era un hombre saludable y que iba a enfermar de tal manera como se enfermó. Ya. Y ¿O fíjense que, alguien ¿escucho? vivió esa situación, profe? ¿O alguien vivió una situación parecida? Ya, puede ser también. Y por eso él Fíjense, la está contando. exacto. Y fíjense que, miren, hace un tiempo me puse a ver monólogos, a veces me pongo a ver monólogos,
Y hay un tipo, un mexicano que se llama Franco Escamilla. Y Franco Escamilla, los monólogos que crea para entregarlos a las personas son experiencias suyas y experiencias de los demás. Obviamente cambia cosas para que tengan un rostro de humor frente, frente a las situaciones que está entregando, pero siempre recoge experiencias muy cercanas. Y una vez le preguntaron por qué, y él explicó que él tomaba en cuenta estas experiencias cercanas porque para él son situaciones que le pueden pasar a todos, o que a lo mejor muchos vivieron, y es más fácil conectar con el público explicando situaciones que son más cercanas. Puede ser. Entonces, eh, podemos hablar de que a lo mejor es una experiencia que vivió una persona cercana al autor o él mismo, puede ser. Pero ustedes, ¿qué piensan que pretende este autor entregando esta historia? ¿Qué creen ustedes que quiere este autor al entregar esta historia? ¿Qué quiere conseguir este autor con esto? Que se busque otra opinión de otro médico o que nos demos cuenta que ellos decían que se lavaran que tomara harta agua, pasara en el agua, cuando esa enfermedad no es tratable así. Ya, ya puede ser. Qué más puede pretender este autor al entregarnos este texto? Mm. Que aprendamos que la enfermedad es parte de la vida. Ya, sí, existe una transformación con las enfermedades. Los cambios que producen cuando una persona se enferma. Cambios, Ya, creo yo, porque él todo lo cuidaban, pero después al final como que todo lo tiraban para abajo en vez de levantarlo, porque le decían, yo pensé que te habías muerto, una cosa así. Tú no te habías exactamente. muerto, Eh, o sea, en vez de dar ánimo, creo que lo Claro, bajaban más. lo tiraban para abajo. Claro, Le decían cosas dentro de... Ya, sí. ¿qué más creen que pretendía este autor Si al buscar otra entregar este... opinión, o sea, Ya, bueno, otra opinión médica, porque buscó varios médicos, por supuesto, otra opinión médica. ¿alguien más que le pueda agregar algo ahí? Porque a base de zanahoria nomás, o sea, como la medicina alternativa que nos estaba hablando el Ya. primer video. Esa parte me gustó. Miren, eso es lo que quería que enlazaran. Eso me gustó mucho. Chiquillos, le acabo de mandar un mensaje en el chat para que me escriban sus nombres ya. Para que me escriban todos sus nombres ahí para tenerlo registrado. Eh, a ver, creo que es muy importante el tema de por qué pretende esta persona entregar este texto o este escrito, y creo que ahí dan un punto súper importante de cómo él da la interpretación de los distintos médicos dependiendo de cómo se va sintiendo, ¿cierto? Todos los médicos le daban una forma distinta, le daban un diagnóstico distinto. Entonces, al decir que estaba sano o enfermo, era de cierta forma dependiendo de la gente que lo estaba atendiendo. Entonces, es muy importante ese punto de vista que acaban de dar, que en este caso, este autor intenta entregar eh, cómo la visión de estar enfermo o no, a veces depende de quién te revise o quién te atienda. Obviamente estamos hablando de situaciones que ya pasaron hace muchos años, la tecnología eh, va cambiando, los análisis van cambiando, pero por eso siempre está esa frase de quiero recibir una segunda opinión. No sé si se han dado cuenta que siempre que nosotros no nos convencemos con un diagnóstico, llegamos al momento de decir, no, yo quiero tener una segunda opinión.
¿ya? Suele pasar eso. Eh, entonces, este autor lo que nos quiere entregar es una visión de cómo ven las personas la enfermedad o cómo la asocian. Y ahí entramos a la visión del médico, entramos a la visión de los amigos, que los amigos también estaban muy extrañados por verlo de cierta manera, ¿ya? Chiquillos, me escriben sus nombres en el chat, por favor. A los que me faltan, tengo cuatro escritos. Ya. Segunda pregunta de hoy. ¿Qué podría haber pasado para que se enfermara de ese modo? Estamos hablando de nuestro personaje. Siempre tomemos en cuenta que este cuento queda inconcluso. Llegamos a una parte donde todos quedamos así como, oh, ¿y qué pasó? ¿Qué enfermedad tenía? Se mejoró, ¿no? Y quedamos en esa parte. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado con este señor del cuento? Los escucho. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué es lo que tenía? Doctor, eh, para cuando tenía tanta fiebre, pudo haber sido una infección, algo así, no sé. ¿por qué piensas que puede haber sido una infección? Algo que comió, un agua que estaba mala, no sé. Ya, pero ¿por qué te lleva a la sensación de que pudo ser algo así? ¿Has tenido alguna experiencia referente a algo así? Sí, 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 la puedo contar rapidito, Sí, profesor. pues, obvio. Estaba yo vacacionando en Venezuela y yo soy técnico dental y me perforé la pierna con una barrita de soldadura y me fui a la playa, fui a un río y en el cuerpo se me metió lo que se llama una celulitis, era una bacteria. No. Y, y esa bacteria me dio porque se me fue hacia los pies y se me ponían como la enfermedad de zapata elefante. Horrible, horrible. ¿Y ahí con fiebre todo? Sí, fiebre, una fiebre que... Ya. ¿Alguien más? Y ¿Qué bueno, creen ustedes que tenía el personaje? ¿Alguien más? Los escucho. Profe, a lo mejor tenía algo al páncreas. Ya, ¿por qué piensas que puede haber sido algo al páncreas? Bueno, yo tuve una operación al páncreas y me puse amarilla, pálida y me adelgacé, pero mucho. Y después que me operaron salí de la clínica pesando 45 kilos. Y Oh, a las personas que no saben, o sea, yo tengo un familiar muy cercano, una de mi hermana me dice, hoy soñé que te iba a morir flaquita. Créame que ahora no caigo en el asiento. No, nunca tanto, pero sí, como que a uno le da lata saber que tiene una enfermedad tan grave y que son pocas las personas que se salvan en ese sentido. sí, y complejo. Es complejo a veces cuando los diagnósticos son tan difusos, tan difíciles de interpretar y a veces la misma ciencia no te ayuda mucho. Nosotros siempre buscamos como otras explicaciones y esas explicaciones Mm, son complejas, po. Puede haber Ah, sido parte de su obesidad porque decía que era gordito. también ahí tenemos otra cosa que pudo haber afectado la salud de esta persona. Puede Sí, ser. porque en realidad las personas gorditas no son tan sanas que digamos.
Bueno, antiguamente era distinto. De ahí vamos a Sí, andar un poquito con el tema de cómo era la visión de las enfermedades antiguamente, porque eso también va cambiando. ¿Alguien más qué creen que le pasó eh, a este personaje que lo llevó a tener esa enfermedad? ¿Alguien más desde su experiencia? A lo mejor no se cuidó en la alimentación o en lo que él tomó, puede haber sido algo así. Puede ser. Ya. Miren, qué bueno los puntos de vista. Me gusta sobre todo el análisis desde su experiencia. Les dije el otro día que muchas de las cosas que nosotros tenemos que interpretar tienen que ver desde su propia experiencia. Los que se fueron integrando al último, anótense en la lista en el chat, por favor. Miren, hay dos cosas Pro- puede que me haber sido un gustan agua mucho. Perdón, contaminada. Exacto. Y profe, ese, perdón, no me diga, puedo inscribir en el chat, no puedo. y, ¿y hay su Chato, nombre? Deme su nombre. Fabiola, Fabiola Bustos. Ya, la anoté al tiro, no se preocupe. Ujú. Ya, a ver, el tema del agua me gusta porque tenemos eh, cambios de cómo la salubridad se ha modificado. Acuérdense que, miren, si hacemos comparaciones con otros países, lo que estaba diciendo recién el compañero, eh, nuestro sistema de aguas potables o nuestro sistema de salubridad es muy distinto a otros países. Yo, por ejemplo, les doy mi experiencia. En su momento fui a un lugar de Perú donde me dijeron, y no porque el agua sea mala, sino que tiene que ver con con la preparación y la costumbre de nuestro cuerpo, me dijeron, no tomes agua ya. Compra un agua envasada, te puedes enfermar, pero como yo siempre voy contra la corriente, tomé agua ya. Y me enfermé. Pero, pero imagínense que acá en Chile también me pasó, o sea, me cambié de ciudad, me fui a vivir al norte de Chile, viví en Calama un tiempo y me enfermé con el agua de Calama, Sí, porque la cantidad de minerales es distinto, cómo se realiza la limpieza de las aguas es distinta. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver mucho con el tema de cómo nuestro organismo se va acomodando. Y ustedes dieron hartos puntos que son súper interesantes. Me gustó mucho cuando me hablaron recién desde su experiencia, que puede haber sido una infección. ¿Por qué? Porque le dio fiebre, porque después estaba flaquito con el tratamiento. Entonces, también podemos agregar el tema de que estaba gordito, que es la primera parte con la que empieza el texto donde dice que él era feliz, pero estaba rechonchito. Ahora, si tenemos que el completar problema, este cuento, disculpe, dígame. disculpe, profe, el problema del agua lo digo porque yo cuando era chica me bañé en un canal y me enfermé. Sí, Y fue por el agua sucia, pues. Entonces, no, no me la tomé el agua, pero me bañé y me enfermé claro, es que hay microorganismos, por ejemplo, nosotros teníamos la costumbre cuando éramos chicos, nos bañábamos en agua en el canal. de tranque o de canal, y esa agua Claro, estaba estancada por mucho tiempo. Así como sí, también te cuentan los más antiguos de que ellos tomaban agüita de la vertiente en el cerro y nunca se sí, enfermaron. donde Y la ya, abuelita hacían eso. claro, y actualmente uno toma agüita del cerro y terminamos en Ni se urgencia. Entonces, enferma. el organismo se va adaptando dependiendo de las condiciones que tenga. Por eso la otra vez en la clase de ciencia yo les decía que el ser humano se adapta a los momentos por eso en distintos climas somos adaptables, nuestra piel cambia, nuestra forma de comer cambia, la forma en que nos vestimos cambia, pero nosotros nos vamos adaptando dependiendo y los procesos de adaptación son largos. Ahora, el cuento quedó inconcluso. Y este cuento, en la última parte, dice,
que se lo tradujera la situación y le dice que se meta al agua, etcétera, etcétera, y el personaje principal termina diciendo, bien, seré un congrio. ¿Qué piensan ustedes que pasó con este personaje? ¿Qué le podríamos agregar a ese cuento para que finalice? Profe, dicen que cuando las personas tienen fiebre es bueno que estén en el agua. Es lo que yo Entonces, sé, entonces podría ser la opción de que se mejora con el tratamiento del agua, puede ser una opción. por la Ahí fiebre. tenemos, claro, ahí tenemos una forma de finalizar. ¿Alguien más que le quiera dar un término a este cuento? ¿De qué forma piensan ustedes que termina este cuento? Acuérdense que estábamos con el tercer doctor ya, estábamos con el tercer tratamiento. ¿De qué manera piensan ustedes que termina este cuento? ¿Alguien, alguien? Despierten, despierten. O se murió. Puede ¿No? ser también. Yo le hubiese puesto un, ¿cómo se llama? Una cuarta opinión, un cuarto doctor, ya que venía con todos los tratamientos. Entonces, como posibilidades de que se enfermara, hablamos de una enfermedad causada por una infección. Sus hábitos alimenticios, También hablamos de los hábitos alimenticios. eh, el higiene, o sea, buena higiene tiene que tener. sí, un tema de higiene, puede haber sido también problemas de higiene. Ahí teníamos hartas visiones. Y como término, ahí me dijeron que podíamos hablar de que con Se el murió. tratamiento del agua, se Mm, mejora. claro, Ya no va a tener fiebre. Puede ser una opción. Como la parte feliz del cuento, ¿cierto? Yo hubiese claro. continuado poniendo una cuarta opinión, un cuarto tratamiento. Dejamos la zanahoria, dejamos la salsifia y nos metemos con el agua. Entonces ahí tenemos una cuarta opinión. Cuando hablé de cómo termina el cuento, era específicamente para que nos fuéramos a redactar un pequeño párrafo. ¿Cómo ustedes le darían finalización a este cuento? ¿De qué forma ustedes me dirían acá? ¿Cómo o sea, cómo le damos un término bonito a este cuento? No sé si feliz, no sé si triste. Ustedes tienen la palabra. ¿Cómo le darían un final a este cuento? Pensando cómo terminan los cuentos. Acuérdense, agreguemos un párrafo y tomemos en cuenta el tono que tenía el autor, que tampoco era un tono, a ver, no era un tono trágico, tampoco era un tono muy divertido, sino que era un tono más neutro. Ya le entregaba la información, pero no nos daba así como para un lado u otro. No, nos entregaba un tono un poquito más tierno, un poquito neutro. Si bien hace referencia de los amigos, tampoco es que represente a los amigos como burlándose al 100% de él. ¿Ya? Les doy un minutito para que piensen. ¿Cómo le damos finalización a este cuento de este señor que se enferma? Acuérdense que para cerrar el cuento tenemos que pensar en cerrar el conflicto principal. En este caso, el conflicto principal es este tipo que está enfermo. O sea, tenemos que darle un cierre, bonito, feo, como ustedes quieran. Y que sea en un tono más o menos coherente a lo que tenía el resto del texto.
¿ya? Así que Profe, démosle opción. a lo mejor, profe, él hizo todo lo que le dijeron los doctores, pero no hubo solución a lo que ellos le dijeron. Ya, ¿y qué Entonces, pasaría con él? que se murió. Digo, Se murió. Ahí tenemos, se murió. ahí tenemos la opción trágica. Se nos murió el protagonista. No lo matemos mejor. Démosle otra opción, a ver, ¿qué opción le podemos Y dar démosle ahí? otra oportunidad. Bueno, buscó tanto, entonces. Rebuscó tanto que al final fue, digamos, fue una medicina alternativa y se recuperó. Y sano. Claro, Ella lo le quiere vamos, matar y yo lo quiero revivir. le vamos a poner las dos. Vamos a poner las dos situaciones. Vamos a poner que pese a buscar todas las alternativas Ya, vamos. entregadas por los médicos, No hubo solución. No, que aquí a dormir, mamá. no encontró solución a su enfermedad. ¿Qué puede pasar? Ahí tenemos la primera. No le vamos a poner se murió porque nos ponemos muy trágicos. Alternativa. Alterna. Ya. Ahí tenemos la primera opción, que pese a buscar esta alternativa, no se recuperó de su enfermedad. Sigue enfermito, no lo vamos a matar. Y la segunda, vamos a hablar de que con el tratamiento del agua logró mejorar su aspecto y su salud. Porque acuérdense que a sus amigos lo que más les causaba así como choque era su aspecto, porque él siempre fue el sano, él siempre fue el que destacaban, que nunca se enfermaba, entonces les preocupaba mucho su aspecto, que estaba medio tísico, así se veía como medio quejumbroso. Fíjense que de las dos formas podemos finalizar el cuento. Ahora, nosotros no sabemos bien a ciertas de qué es lo que nos quería entregar el autor, solamente podemos identificar ese tono neutro como entregando cierta información, pero en ningún momento la historia fue tan trágica o en ningún momento la historia fue tan cómica. Entonces teníamos Lo hizo esa. como con tranquilidad. Exacto, era como entregando una información, no, no fue muy drástica respecto No. a su desarrollo, como otras historias que hemos visto, o sea, la del hijo del doctor, en todo momento era un conflicto, pero bastante intenso, era bastante fuerte. En cambio, en esta ya teníamos como una entrega más o menos neutra de la información, ¿ya? De las dos formas, yo creo que de las dos formas quedaba bien. Ahora, esta pregunta tiene que ver con lo que ustedes piensan. Cuando hablamos de los comentarios de los demás, en esta historia hay muchos comentarios que tienen que ver con eh, cómo sus amigos se refieren a él. Hay muchos. Y de cierta forma a él le pasan cosas con esos comentarios, que tiene que ver con el inicio básico de la historia. ¿Ustedes piensan que estos comentarios influyen en la forma que nos sentimos, en nuestras Sí, profe. enfermedades? Sí, sí, ¿Por influye qué? mucho. Porque las personas a uno le dicen, uy, estáis enferma, uy, cómo estáis de flaquita, y uy, no te vayas a morir, o sea, ya la mataron. A mí me pasó, por eso yo estuve está con una depresión, y yo pienso que una de mis hermanas me dijo, no, oye, me dijo, ¿cómo se te ocurre hacer caso? Y yo con una depresión, y cuando fui al doctor, al gastroenterólogo, me dice, oye, de esto no te vayas a morir, te vayas a morir de cualquier otra cosa, pero de esto no te vayas a morir. Y Pero seguro que se moría uno. de verdad que yo
me levantó como con una pala, una cuestión así, porque yo ya, pero mal. Muy Y me bien. dijo, tú hiciste la biopsia. Cuando fui a ver mi biopsia, él me mira a mi esposo y me abraza y me dice, a tiempo que a destiempo, chiquilla. Y sabe que mi biopsia salió que no tenía cáncer, nada, solamente que era un tumor pancrear. Y me sacaron el vaso. Ahora no tomo, pero me sacaron el vasito. Y no me morí nada, yo no No, me morí. po, esa era la idea, porque no fuera tan grave la situación. Por eso el doctor hacía esa referencia. Los ¿Alguien Sí, más? comentarios creo que influyen mucho en el estado de ánimo de uno. ¿Ya? Y ¿Por qué y cuando piensas que una influye persona está mucho? enferma, yo creo que lo que necesita, más que necesita energía. Necesita más energía, comentarios buenos. Por último, no guardarse lo que la opinión, si uno piensa uno que se va a morir, mejor que se la guarde. Y decirle, Ya. no, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. O sea, la buena energía. Sí, me parece, es algo, pero muy relevante. Miren, ¿por qué especialmente le hiciste? cuando está la familia cerca de uno y esa familia a uno le está diciendo, oye, no, ¿qué? ¿Ah? Tú vayas a salir adelante, tú soy una persona que crees en Dios, pero en ese momento yo empecé con una depresión terrible. Entonces yo Lo que no pasa sé, es que a él no le dijo a la familia, se lo dijeron los amigos, po. Exacto, claro, pero Y hay yo amigos y me pongo amigos. en el lugar de él, porque, claro, pues, si habría estado la familia, a lo mejor no habría sido así como que las personas que a él le dijeron que como estaba de flaco. Entonces, yo creo que ahí influyó mucho las amistades, no la familia. claro. Miren, fíjense que yo les puse el primer video, el introductorio respecto a lo que era esta situación de la medicina alternativa. Medicina alternativa. Lo puse exactamente enfocado en eso. Como les dije, yo tengo un amigo muy cercano que él está desarrollándose como doctor, no sé si doctor es la palabra correcta, pero como una persona que trabaja la energía. Y él Sí, realiza tratamientos de acupuntura, realiza tratamientos de masoterapia y otras cosas, pero solo basado en temas de energía. Y él siempre me dice lo sí, mismo, siempre me dice lo mismo. Cuando uno energéticamente está bien, el cuerpo va a funcionar impecable siempre. Cuando uno son la energía. energéticamente está mal, el cuerpo siempre va a fallar. Y una de las cosas que más me asombró dentro de estas situaciones es que él tiene muchos pacientes que de verdad siempre me comentan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me recomendaste porque yo siempre lo recomiendo y me preguntan, oye, ¿con quién me puedo hacer tratamiento? Y siempre los mando con él. Y me dicen siempre, oye, ¿sabes qué? Me siento increíble, me siento muy bien, me he mejorado mucho, trabajo mi energía desde este punto de vista, lo hizo así, asá, y ha cambiado mucho mi percepción y todo. Y es impresionante que cuando nosotros nos autopercibimos con nuestras energías bajas, nuestro cuerpo no funciona y es la realidad. Como decía recién la compañera cuando estuvo con su depresión, eh, esa depresión la lleva también a que su cerebro provoque que su organismo no vaya funcionando de forma correcta. Su organismo se empieza, no sé si a deteriorar, pero eh, eh, al nuestra cabeza no estar funcionando bien, afecta todo nuestro cuerpo. Y es relevante mantener una buena energía frente a esas cosas. ¿Ya? Así que sí, yo Y estoy sabe de que yo acuerdo con tuve eso. depresión y mi nuera me llevó, o sea, estaba con médico, con psicólogo, con todo. Pero me llevó hacia eso, a las terapias, con imán y cosas así, pero sabe que me sentí súper, súper bien. Nunca más me volví a sentir mal. Sí, yo experimenté con imanes y sí, es buenísimo. No tengo nada que decir. Sí, pues, son las energías. Sí, nos cuesta entender que somos seres bastante energéticos en muchas cosas. Claro. Vamos con las palabras difíciles. ¿Qué palabra encontraron difícil en el texto? Vamos a devolvernos un poquito al texto.
¿Qué palabras se encontraron difíciles en el texto? Yo creo que vi dos que eran como más complejas. Turu. Por ejemplo, la primera. ¿Ustedes saben lo que son las salsifies? No, es justo le quería preguntar. ¿Alguien sabe por ahí lo que son las salsifies? No, yo no, profe. Nadie, nadie, ya. Las salsifies, a ver si lo llevo como a una... Salsifis. Son como raíces, son como tubérculos. Tienen la forma muy parecida a los rabanitos, ¿ya? Eh, Obviamente al ser tubérculos están bajo tierra y de cierta forma se utiliza mucho en lo que son remedios naturales. Ya se come principalmente como ensaladita. Pero bueno, acá en Chile no creo haber visto nunca eh, salsifes, creo que nunca. Que a veces voy a buscar productos a lugares medio exóticos. No recuerdo eh, haber visto así como salsifies, no. Pero por ejemplo en un lugar fui a comprar champiñones y tenían champiñones de todos lados. Eh, no, pero creo que nunca he visto acá. Aunque tienen No, otros profesor. nombres en otros lados, eh, son Tiene como... el color como el jengibre, profesor, también. Aquí estoy Sí, viendo la foto. sí, 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 Y, sí. y arriba tienen color verde, así Claro, como. yo lo que he visto cuando comen es como el cebollín, esa parte de arriba. Que he Ah, esta visto, se parece. claro que he visto así como algunas cosillas. Para Profe, ustedes, la dígame, palabra umbrales, ¿qué es? umbrales. Sí. Umbrales es cuando está como medio en penumbras, como que se está oscureciendo. Eso es como umbrales. Ah, ya. Se está empezando como a oscurecer. Esta palabra tampoco es muy utilizada. Violáceo. ¿Qué piensan ustedes que significa el violáceo? Mm. ¿A alguien le suena el violáceo? Tomando en cuenta el contexto en el que se está ocupando. Como sombra, Va a por ver, ahí, como va por ahí. oscuro, puede ser como, porque pues, dice, después dice que tiene a modo de ojeras, dice. Es como un color oscuro, verde, entre verdoso así, no sé. Sí, va por ahí. Bueno, violáceo viene de color violeta. Mm, Viene de esta como moretones, cositas así. Acuérdense que cuando uno ya, 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 tiene ya. ojeras así como muy fuerte y tiene mucho sueño y todo, se empieza a poner como moradito en la parte de abajo de los ojitos. A eso hace referencia cuando le dicen violación. Y hay otra palabra que la encontré, y esta es muy antigua, y de verdad hace mucho tiempo que no la leía. Era esta de acá. ¿Qué es estar tísico? Delgado, Ya. ¿Qué más porque puede a ver, ser? ujú, puede ser, tenía tos, Sí.
Bueno, porque las personas que le dicen, oh no, este está tísico, era porque estaba enfermo, un señor, que yo me acuerdo cuando era Ex- chica, estaba enfermo, sí, sí, flaquito y tenía mucha exactamente. tos. Mm, Pero fíjense que esta palabra es derivada de una situación muy, que en su momento fue eh, muy fuerte la enfermedad. Tísico se le llamaba a las personas que padecían o padecieron tuberculosis, sí, ¿ya? El tema es que la palabra fue mutando y la utilizamos exactamente como dicen ustedes. Por eso les digo, es una palabra antigua. Yo la escuchaba cuando era chico, de mi abuelita, mi abuelito, que cuando uno andaba medio enfermo te decía, ¡hoy tú andas tísico! Pero ellos la utilizaban Y los cuando la, médicos también, profe. sí, ¿Mm? la tuberculosis cuando atacó en su momento, cuando fue muy fuerte, la tuberculosis ataca y va consumiendo el cuerpo. Por eso uno empieza a ponerse flaquito, empieza a cambiar el color de la piel, etcétera. Entonces, cuando tú andabas ahí medio enfermito y se te notaba, al tiro te decían, ah, tú andas tísico. Era lo primero que te decían los médicos, te decía cualquier persona que te conocía de una forma y después te identificaba de otra forma. Profe, Eso, pero, esta dígame. enfermedad era de los pulmones, ¿o Sí, no? sí, pues era una infección. Me acuerdo acá, por eso eh, yo lo vi que tosía el caballero y todo, y él dijo eso, que era enfermedad de los pulmones. Yo me acuerdo exacto, cuando era chica vi un caballero así. sí, y bueno, dentro de todos los síntomas, la tos y esas cosas también afectaba a lo que era su organismo por completo. Yo me acuerdo, habían mucha historia acá. Acá en un callejón había un montón de piedras. Y esas piedras siempre hablaban, los antiguos de acá, que cuando llegó la tuberculosis al pueblo, la gente que se enfermó la enterraron ahí y los habían quemado, porque era como la solución para terminar la propagación de la enfermedad. Y siempre que pasábamos ahí con mi hermano, con mi amigo, siempre pasábamos mirando qué podía pasar en ese lugar. Era una situación que era muy particular. Ya, miren, quedamos con con tres preguntas pendientes con las que vamos a iniciar la próxima clase. Ya, respecto a esta historia, igual la próxima clase vamos a hacer como un enfoque dentro de esta historia. Vamos a seguir hablando de textos que hablan de la enfermedad en situaciones antiguas, ¿ya? Así que tienen sus 5 minutitos para que vayan a tomar algo calentito, se preparen un juguito, le iba a decir, un tecito para que puedan calentar el cuerpo y nos vemos en 5 minutitos, ¿ya? 5 minutitos.